Alcalá Día a Día. Las 11:45, aún nos queda tiempo más que suficiente para hablarle en Radio Guadaira con Alberto Benítez Sanabria, que es responsable del bufete de juristas laboralistas y que todos los miércoles aquí en Radio Guadaira, pues desde luego nos habla de los asuntos más relevantes, de las preocupaciones más importantes de aquellas personas que tienen pues alguna duda sobre su situación laboral. Y por eso hoy lo hablamos, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Guadaira. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Manolo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la reducción de la jornada por guarda legal. A mí me gustaría que nos explicara un poquito en qué consiste este término jurídico y que a lo mejor muchos desconocen en la sintonía de Radio Guadaira. Buenos días, Manolo, en primer lugar. Y mira, contaros, vamos a ver, la reducción de jornada por guarda legal es un derecho que tienen trabajadores y trabajadoras a reducir su jornada cuando tengan a su cargo un hijo menor de 12 años, un hijo o una hija. Pueden reducir su jornada, obviamente, para atender las necesidades de este hijo o hija menor de 12 años. Y esta reducción tiene unos ciertos límites, obviamente. Estos límites son que se puede reducir la jornada, sea a tiempo completo, a tiempo parcial, desde 1/8 de jornada hasta media jornada. 1/8 de jornada, para que nos pongamos en situación, a una jornada a tiempo completo de 8 horas, pues 1/8 sería 1 hora. Si tenemos otra jornada, pues... Vamos a explicar a los oyentes. Alguien de la familia, bueno, se tiene un hijo pequeño, hasta 12 años. Exacto. Alguien de la familia pues necesita reducir su jornada laboral por cualquier motivo, que no sé si hay que justificar o no hay que justificar, simplemente decide reducir. Se puede hacer, ¿tiene uno el derecho para poderlo hacer? Sí, cuando hablamos de derecho es totalmente un derecho básico del trabajador, con lo cual no hace falta que la empresa, Manolo, acepte esa petición, porque realmente no es una petición. Obviamente hay que presentar un escrito con el rigor legal necesario, pero es una aceptación automática, es realmente una comunicación de que el trabajador se acoge al derecho que regula el Estatuto de los Trabajadores de reducir la jornada por este motivo. Es automático, no hace falta que la empresa acepte. Presentamos el escrito y el mismo día, a misma fecha de presentación del escrito, ese derecho se está ejercitando ya, con lo cual debe de aceptarlo la empresa. Bueno, hay preguntas que siempre hacen nuestros oyentes y que me gustaría que nos respondieras un poco. Dice alguno de esos oyentes: posiblemente me despidan en pocos días y tengo una reducción de jornada por este motivo del 50%. Pregunta por la indemnización por despido que le pueda corresponder. ¿Es también 50%? No, Manol, no es el 50%. A ver, cuando tenemos que calcular una indemnización por despido de un trabajador o trabajadora con esta reducción por guarda legal, siempre vamos a computar el 100% de su salario para calcular esa indemnización. Da igual que tenga una reducción al 50, al 75 o al 90, siempre el 100% del salario que venía percibiendo con anterioridad, obviamente, a esta reducción de jornada. Dice también un oyente que ha solicitado la reducción de jornada para cuidar de un hijo que tiene 4 años, pero la empresa se lo ha denegado, diciendo que, dado que su marido no trabaja, se puede hacer cargo de él. Esta es una posibilidad que se puede dar, le puede dar a muchas personas. Su otra pareja no trabaja, pero sin embargo uno decide reducir su jornada laboral. ¿Eso se puede hacer? Claro, a priori parecería coherente, pero nada más lejos de la realidad. La ley no permite esto, todo en base a que es un derecho individual de los trabajadores, Manolo. Entonces, independientemente, y si la empresa además no debe entrar en que, o le debe interesar de que el otro cónyuge pues esté o no trabajando, lo pueden ejercitar independientemente la madre trabajadora, el padre trabajador, sin que la empresa tenga que alegar absolutamente que la otra persona, el cónyuge, está trabajando o no, ambos o individualmente. Hay otra pregunta, Alberto. Dice este oyente: ¿puedo acumular mi reducción de jornada en días completos? A ver, actualmente... Esto no termino de entender muy bien. Dice que, por ejemplo, si alguien tiene una reducción del una hora, dos horas, la puede acumular las horas de la semana y coger un día completo, ¿no? Exactamente. Bien. Trabajo 4 días, por ejemplo, y un día no trabajo porque he ido acumulando esas proporciones o porciones de la reducción en un día solo. Entonces trabajaría, si tengo una jornada de 5 días semanales de trabajo, pues trabajo, por ejemplo, 4 y uno pues no trabajo. Pero el problema viene que actualmente, desde la reforma de 2012, la ley no ampara que se puedan, no ampara legalmente que se pueda acumular este descanso totalizándolo en un solo día o los que pertenezcan.
Si anteriormente, antes de 2012, obviamente esto lo amparaba la ley, estaba un motivo tasado y si se podía, obviamente, pues acumular. Lo único que cabe actualmente, obviamente, pues es pactar con la empresa. Si no tiene inconvenientes, se hace obviamente por escrito, se pacta que se acumule en un solo día esos descansos para dejar de ir al trabajo las horas o los días que correspondan. Pero no hay una previsión legal expresa, sino que hay que hablar con la empresa para llegar a un acuerdo. Dice otro oyente, mi empresa me ha aceptado la reducción de la jornada, pero no en el horario que había solicitado. ¿Cómo puedo conseguir que me den el horario que he pedido? Dice nuestro oyente. Claro, oyente. Es que la previsión legal, la ley, el derecho no es el cambio de horario, no se puede confundir con una reducción de jornada. La ley permite ejercer el derecho de reducción de jornada, pero otra cosa bien diferente, Manolo, es la concreción horaria. Y aquí viene, esto es el quid de la cuestión, de toda la controversia en este sentido, porque no hay ninguna obligación legal que obligue a la empresa a modificar ese horario. La ley dice que esa reducción de jornada debe ser en el horario habitual. Entonces viene el problema de trabajadores a turnos que quieren solicitar con ocasión de esa reducción un horario fijo. Por ejemplo, te comento esto porque es el caso en el despacho que tenemos. Entonces, no hay ninguna obligación por parte de la empresa. Entonces, esto ya es una cuestión de que se pacte con la empresa a ver si, además de esa reducción, podemos modificar el horario, pero en principio la obligación que tiene la empresa es de aceptar la reducción, pero en ningún caso hay obligación para que cambie el horario. Esto es importante. Hay otro asunto que también nos preguntan, para que nos puedas contestar, Alberto. Dice este oyente que le han despedido, le han hecho un despido disciplinario teniendo reducción de jornada por guarda legal, del asunto que estamos hablando, pero me han dicho que no se me puede despedir en esta situación. ¿Eso tiene algo de verdad? A ver, es que hay el problema de la intoxicación de Internet con la información y leyendas urbanas. Se dice mucho por ahí, nos llega muchos clientes que dicen, si yo tengo reducción de jornada, tengo un blindaje ante el despido. Bueno, es un blindaje y no es blindaje, porque lo único que establece la ley es que si se despide al trabajador como consecuencia directa de ejercitar ese derecho de reducción de jornada, ese despido es nulo de pleno derecho y la consecuencia de un despido nulo es la reincorporación. Pero solo si ese despido es por consecuencia de ejercitar esa reducción de jornada. Pero si en este caso el oyente o la oyente nos dice que un despido disciplinario, si cree el trabajador que obviamente no hay causa para despido disciplinario, sino que es una consecuencia de ejercitar ese derecho, obviamente el despido será nulo en el juzgado y se reincorporará. Pero si efectivamente hay una causa de despido por motivo disciplinario, obviamente no hay, por supuesto que lo pueden despedir si se constata esa causa disciplinaria y por lo tanto el despido termina calificándose en el juzgado como procedente. Otro asunto más que también nos preguntan es sobre en cómo se reduce la nómina. Claro, porque al reducir horas evidentemente también se reduce la nómina. ¿Cómo queda esto? A ver, hay ciertos conceptos salariales que se reducen totalmente proporcionalmente, linealmente, y otros conceptos que no se deben reducir. Los conceptos que sí se deben reducir, Manolo, son los conceptos que están vinculados al tiempo de trabajo. Por ejemplo, el salario base, la antigüedad, mejora voluntaria por parte del empresario. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de conceptos que aparecen en muchas nóminas, que, por ejemplo, esto es muy conocido, el plus de transporte. Porque pensemos, el plus de transporte, independientemente de que yo trabaje 4 o 6 horas, yo necesito desplazarme al centro de trabajo. Con lo cual, primero, es de sentido común que voy a devengar o voy a gastar el mismo importe en desplazarme al trabajo, trabajar 10 minutos o 10 horas o 8, lo que sea. Y entonces, obviamente, ese tipo de complemento pues no cabe reducirlo. En la práctica es totalmente diferente. En la práctica, muchas empresas lo que hacen, no porque lo van queriendo, sino porque a lo mejor tienen contratado un gestor, un asesor o ellos mismos y tampoco cogen, imaginemos que tienen un trabajador de reducción de jornada al 50%, cortan, automáticamente dividen entre 2 la nómina y Santa Pascua. Y esto es totalmente un error porque a partir de ahí, obviamente, el trabajador o trabajadora sí puede ejercitar el derecho a reclamar la diferencia salarial adeudada. La reducción de jornada por guarda legal es uno de los asuntos que también hemos abordado aquí en la sintonía de Radio Guadaira en esta mañana. ¿Se dan muchos casos de esto, Alberto?
Pues mira, Manolo, en torno a un 35-40% de los asuntos que entran en el despacho están muy relacionados con la guardia legal. Sobre todo con la concreción Hay siempre horaria. un conflicto entre trabajador, empresa, siempre con un asunto como este, ¿no? Sí. No es... Con la reducción de jornada suele ser algo pacífico, No meridamente se pacífico. suele entender que esa persona pueda necesitar unas horas para atender. Claro, sobre todo con la concreción horaria porque se intenta modificar. El problema es que también se pueda utilizar eso para otros motivos, con otros intereses, con otras intenciones, ¿no? Pero claro, se podría, pero en el escrito que hay que interponer ante la empresa hay que dejar muy claro el nombre, apellido del menor, fecha de nacimiento y fecha de vuelta a las condiciones iniciales de la trabajadora. Es decir, y hay muchos convenios colectivos que establecen la necesidad de anexar esa solicitud, libro de familia, etc. Por lo tanto, la empresa tiene esa potestad, esa legitimación de solicitarle al trabajador que acredite, obviamente, que nace esa situación para que nazca ese derecho, ¿no? Alberto Benítez Sanabria, muchas gracias. Como responsable del bufete de juristas laboralistas, que como todos los miércoles traemos aquí a la sintonía de Radio Guadaira algunos asuntos que les puedan preocupar a todos nuestros oyentes. Ya saben que nos pueden enviar un mensaje privado a la cuenta de Facebook de Radio Guadaira para, si quieren que toquemos algún asunto en concreto. Hablamos justamente de los temas que ustedes mismos nos preguntan a través de las redes sociales aquí en la sintonía de Radio Guadaira. Alcalá, día a día.